¿Cómo están amigos y hermanos? Bienvenidos a otro programa de Salieron por Amor de su nombre que están siendo un poco más espaciados, pero esperamos con la misma calidad. Por eso hoy tengo conmigo al pastor y amigo Rudy Ordóñez de la Iglesia Presbiteriana Gracia Soberana de Tegucigalpa, Honduras. Que vienes, la primera entrevista que hago a alguien de Honduras, porque Daniel Puerto no es de Honduras, ¿verdad? No, sí es de Honduras, De pero no Honduras, está viviendo acá. pero él está en México. ¿Cómo Así estás, es. Rudy? ¿Cómo estás, Bien, Rudy? Ricardo, ¿cómo has estado? Qué gusto estar aquí en esta conversación. Bien. Hay que decir que nos conocemos más por otro ministerio, que es el Ministerio de Soldados de Jesucristo, en el cual también participás y tenés un rol en Soldados, ¿no? Sí, en Soldado soy el director editorial. Bien. Ya está con el rank, la jerarquía de capitán entre soldados casi, ¿no? No, Muy pero ahí bien, bien. estamos, ahí nos hemos conocido mucho. Bien, así que acá somos soldados en esta entrevista, ¿eh? Sí, Sí, así es, bien. Ah, ¿cómo es Tegucigalpa? Bonito, me imagino. precioso. Eh, ¿Siempre Sí, viviste ahí? ¿Siempre viviste en Honduras, en Tegucigalpa? en Tegucigalpa no, yo soy del interior de un lugar que se llama, una ciudad que se llama Catacamas, está, depende de la velocidad en la que conduzcas, ¿ves? Pero en velocidad promedio hasta unas 3 horas de Tegucigalpa. Sí, Allá estuve hasta como mis 21 años y luego me moví a Tegucigalpa. muy bien, muy bien. Bueno, qué lindo, Rudy, gracias por este. No es muy común el nombre de Rudy, ¿eh? O es un sobrenombre. No, no, ese es mi nombre. Ya, qué bárbaro, Para mí Rudy. sí es común porque así se llama mi papá, así me llamo yo y así se llama mi hijo. Entonces conozco muchos Rudys en mi vida. Sí, sí, mirá, bueno, qué lindo, lindo. Bueno, Rudy, aquí estamos para saber un poco más de pastores en diferentes lugares, por eso me animo mucho con alguien de Honduras y de Tegucigalpa. Ya, si el Señor permite algún día y nos da la gracia de poder visitar, pero contanos tu testimonio cuando la gracia de Dios te alcanzó en Jesucristo. Sí, te comento. Cuando yo nací, crecí, una gran influencia en mi vida fue mi abuela materna. Mm, Ella ah, sigue con vida aún y lleva muchos años. Yo tengo 38 años y ella lleva más de eso, de ser creyente, mucho ¿no? más. Entonces, mis papás no eran creyentes y había cierta religiosidad, mas no eran creyentes. Y mi abuela empujaba mucho a mi mamá, mira, manda a los niños. Tengo 2 hermanos. En ese tiempo solo era mi hermano y yo. Mi hermana aún no había nacido. Llevaba a mandar a los niños a una escuela dominical, a una iglesia. Entonces había alguna cerca por ahí y nos solía enviar. Yo venía aquí a Tegucigalpa, acá había mi abuela. Yo venía aquí a Tegucigalpa y me quedaba con ella algunas temporadas y recuerdo que los primeros pasos o conocimientos del evangelio fue en esas conversaciones con ella. Así que, de hecho, ayer me tocó dirigir la adoración en la iglesia y yo recordaba en una meditación de la palabra a algunas personas que los que son abuelos no han terminado su labor, pueden influir grandemente en sus nietos. Y así es. Entonces, si alguien, que algún abuelo o abuela está escuchando o viendo por ahí, son muy valiosos en la vida de los nietos y son un medio que el Señor puede dar para o permitir para que la gracia del Evangelio alcance a muchos niños. Entonces, yo estuve así, Ricardo, fue un tiempo que mi mamá me enviaba a esta iglesia de 2, 3 bloques de mi casa de distancia. Después empecé a estar involucrado en otras cosas, estudios, muchas cosas, dejé de ir. Si mi mamá no me decía anda, pues ya no iba. Mm, Pero sin embargo, había en mí cierto deseo, había como cierta inquietud espiritual. Recuerdo que estuve un tiempo muy involucrado en la Iglesia Católica, serví incluso como monaguillo, el que asiste al sacerdote ahí, y yo decía, quiero ser sacerdote. Yo lo pensaba incluso a esos puntos, era muy fiel en muchas tradiciones de rezar ciertas cosas, y
así estaba, había cierto deseo espiritual en mí. Cuando tenía 14 años, finalizando el 97, si no me equivoco, 1997, un amigo me dijo, hey, estoy yendo a la iglesia, vamos. Bueno, está bien, vamos. Y así comenzó, de a poco, estar yendo. Así que desde los 14 años comencé a congregarme, estar en la iglesia, comencé a servir en distintas formas y comencé en una iglesia como la mayoría que hay acá en Honduras, sin querer hablar mal de nadie, con una doctrina pentecostal. Y entonces habían muchos aspectos de la gracia del Señor que desconocía. Y eso me llevaba a veces a vivir en montañas rusas emocionales y espirituales, donde no comprendía algunas cosas. Estuve hasta que terminé la universidad en Catacamas, congregándome en esa iglesia. Luego me vine para Tegucigalpa. Acá estuve pues viviendo, acá sigo viviendo, y estuve en otra iglesia y hubo un momento, bueno, antes de eso, en esa iglesia donde conocí al Señor, a esa edad de los 14 años conocí a mi esposa. No fuimos novios desde esa edad, nos conocíamos y fue chistoso, porque ella dice que cuando yo llegué, es la novedad, entonces le atraía, pero ella no me atraía a mí. A los meses ella me empezó a atraer, pero ya no le atraía a ella. Y eso dio lugar a que empezara una relación de amistad tranquila, normal. Hola, ¿qué tal? Y con el tiempo, con los años, nuestra relación de amistad fue creciendo tanto que un punto a ser mejores amigos y contar muchas cosas, llorar uno frente al otro, contar interioridades. Y un día cuando ya me moví para Tegucigalpa, donde nos quedamos viendo, y ¿qué pasa? ¿Qué hay con nosotros? Entonces comenzó nuestra relación de noviazgo y pues nos casamos después. Y estuvimos acá en otra iglesia siempre de un corte pentecostal. Eh, y en el 2009, en el 2009, la nueva imprenta, que son los medios, las redes sociales, me llevó a conocer la doctrina de la gracia. Estaba viendo YouTube, no sé por qué razón, me aparece un tal John MacArthur. ¿Quién es este hombre? Empiezo a escucharlo y que está hablando. Entonces lo seguí escuchando. Entonces el algoritmo, gracias a Dios, el algoritmo de YouTube me mandó a un tal John Piper. Y de este tal John Piper a un tal Artist Pro. Y de uno a otro y comentaban de este libro o esta cosa o aquello. Y eso me llevó a leer, a escuchar más. Y me dio convicciones reformadas. Y luego nos casamos en el 2010 con mi esposa. Comenzaba yo a compartirle todo este tipo de situaciones y a veces eran choques muy difíciles por una tradición que se traía de haber aprendido las cosas de cierta forma. Entonces, pero poco a poco, conversando y bueno, así llegó un momento donde las convicciones cambiaron y decidimos pues que era momento de congregarnos en otro lugar. Interesante, ¿eh? ¿Cómo el algoritmo te llevó de un dispensacional a otro? A otro lado, sí, porque justamente, como dijiste, soy presbiteriano. Sí, sí, pero qué lindo. Nosotros sabemos que MacArthur y R.C. Sproul fueron tremendos amigos, ¿no? Cómo Sí, fueron, Johnny Mac sí, le decía. sí. Sproul decía que si a alguien quería tener en sus filas para afrontar cualquier batalla era a John MacArthur. Sí, tremendo, tremendo. Qué bárbaro. Qué bueno, Rudy, la obra del Señor, la gracia del Señor. ¿Cuál, en tu conversión, aún estando en una iglesia como esa, crees que jugó un papel importante en tu conversión la iglesia local o alguna de las iglesias locales en tu crecimiento allí? Sí jugó un gran papel porque yo no conocía, como te decía, crecí en un entorno en ese momento donde había solo religiosidad en contexto Claro. familiar. Lo cual ha ido cambiando, gracias al Señor, pero al estar ahí me permitió estar con otras personas, ver otras dinámicas y me hizo enfocarme, Ujú. ver un enfoque que tal vez no tenía. Entonces,
la iglesia local me ayudó mucho, me sirvió a tener cierto sentido. A veces creo que hemos conversado y has visto que puedo llegar a ser un poco bromista o algo así, y muchas personas llegan a dudar de que hubo un tiempo donde era extremadamente tímido, extremadamente tímido. El típico niño de escuela, hago mi tarea, me voy para la casa, hey, no hay clase, vamos para allá, vamos a jugar a otro lado. No, 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 yo me voy para la casa, encerrado en mí. Y la iglesia me permitió tener relaciones y eso cambió mucho de mi conducta. Mi conducta la cambió. Entonces las relaciones que empecé a formar en la iglesia ya me apuntaban a otro aspecto, me apuntaban a Cristo sobre todo. Entonces la iglesia local me ayudó mucho en mi crecimiento en el Señor. Qué bueno, qué bueno. Y Rudy, ¿cómo comenzó a tomar forma 1 Timoteo 3:1? El anhelo de obispado y la buena obra, deseándola en tu vida. Fíjate que siempre había un deseo, creo que mayor que en otras personas que yo miraba, en, como te decía, como cierta espiritualidad. Ahí de pronto empezaron a considerarme en donde llegaba para poder servir liderando algún, se llaman, han habido tantos nombres, grupos de crecimiento, grupos de casa, no sé. Y entonces yo lo empecé bueno, me interesa. Así que cuando terminé secundaria, una de las cosas que yo hablé con mi papá fue, yo quiero ir a un seminario y estudiar ahí. Y ellos me dijeron, no, vos estás sujeto a nosotros aún, vas a ir a la universidad y cuando termines la universidad, si quieres, te vas a estudiar para ser pastor donde querrás. Y bueno, fue la providencia del Señor. Así que desde ahí había eso. Yo comencé la universidad y en esos años de universidad hubo tantas cosas, incluso después de la universidad, algunos años también, hubo tantas cosas que me empezaron a llamar la atención, como ser el próximo Rockefeller o el próximo multimillonario. ¿Qué estudiaste? ¿Qué estudiaste en la universidad? ¿Qué te recibiste? Yo estudié ingeniería industrial. Okay. Sí, y entonces empecé a enfocarme en algunas cosas que tal vez, que no son malas, pero que hicieron que un deseo que había ahí se fuera diluyendo un poco. Pasó el tiempo, nos casamos con mi esposa, nos comenzamos a congregar en una iglesia acá en Tegucigalpa. Y de pronto volvió a surgir ese deseo por servir en el Señor. Pero también empezó a crecer en mí un montón de orgullo. Y no digo que ya no lo siga creciendo, ni haya crecido, solo sé que en ese momento creció mucho porque coincidió con esos puntos que te comentaba antes, en donde conocí la doctrina de la gracia, la fe reformada, la tradición reformada. Y entonces, en la congregación, como en muchas que hay por estos lados, no hay como una cultura de estudio, de leer mucho. Sí. Y yo me empecé a creer superior en conocimiento. Y aunque tal vez tenía más conocimiento, pero empecé a creerme mejor, de mayor valor que incluso pastores. No sería como el dicho que en el país de los ciegos el tuerto es rey, ¿no? Ajá. Sí, era ese tuerto que se quería creer rey. Sí. Y era notorio ante los demás que yo conocía, que yo leía y estudiaba muchas cosas y que incluso hasta se sonaba de que yo pudiese ser ya ordenado como pastor dentro de la iglesia. Wow. Pero era tanto el orgullo que había en mí que te voy a decir, hubo ocasiones, lo recuerdo muy bien, me compré mi primera tablet en ese momento y tenía varios libros ahí en PDF o en otro formato. Y cuando se subía a predicar, alguien me decía, ¿qué está hablando esta persona? Era tanto orgullo que mientras le predicaba, yo estaba leyendo mejor uno de los tantos libros. Y entonces, era terrible. Yo me acuerdo de eso. No sé. Con el tema del hombre orgulloso de soldado, entonces habrá estado bastante. Estaba como pez en el agua. Sí. Hablemos de orgullo. Sí, entonces empezó a pasar eso, pero sucedió algo, Ricardo. En el 2017
Y en medio de eso que se hablaba, de que no, algunos dicen propongan a Rudy y todo eso. En el 2017, yo siempre, como llegué a convicciones presbiterianas antes de estar en una iglesia presbiteriana, empecé a buscar en directorios de Coalición por el Evangelio u otros que habían por ahí, iglesias que ellos recomiendan en Tegucigalpa. Y de pronto vi Iglesia Presbiteriana Gracia Soberana. Había un número de celular ahí y empecé a escribir por WhatsApp. Cuando comienzo a escribir, no, nos reunimos tal día y tal, esto y lo otro. Y yo le platicé a mi esposa y ella sabía mi deseo, lo podía leer mi deseo de ir y conocer. Me dijo, vamos. Entonces fuimos. Y ahí conocí a los dos hombres que estaban plantando la iglesia. La iglesia llevaría un par de meses plantada, Aarón y Josué. Y entonces cuando comencé a conversar con ellos, me di cuenta que sabían mucho más que yo. Y eso me pegó en el orgullo. Sí, no, fue un zipper, así hasta más no poder. Suele Y me ocurrir, ¿no? pegó, sí, seguido. Y me pegó en el orgullo. Entonces llegó un momento donde también yo le dije a mi esposa, creo que debemos de movernos de iglesia. Y por la doctrina, por cosas que hemos llegado a convicciones. Mi esposa en ese momento también, lo que dije antes de que había choque, ya había llegado a las mismas convicciones. Pero en ese momento lo que evitaba que yo dijera, movámonos, era, acá están sonando mi nombre para ser pastor y soy el tuerto, el rey tuerto. Y acá si me muevo, tengo que renunciar a cualquier oportunidad de ser pastor. Y eso me tuvo semanas, Ricardo, semanas antes de decir, movámonos. Y nos movimos. Yo después con el tiempo les conté esta historia a Aarón y Josué, que nos hemos convertido en muy buenos amigos. Y con el tiempo, pues, también se me ha dado, dentro de nuestra tradición reformada, creemos que está el pastor expresado como pastor docente y pastor gobernante. Es la misma autoridad, un gobierno plural, solo que el pastor docente suele estar 100% en la iglesia y 100% en la enseñanza, y por lo común ha tenido un estudio, un seminario. El pastor Los que trabajan en predicar y enseñar, 1 Timoteo 5. Exactamente, el pastor docente. Y el pastor gobernante tiene que saber enseñar, porque es una de las cosas que se le pide, pero no está con esa carga porque suele tener un trabajo secular, pero es parte de toda la decisión que toma. Entonces, después de estar mucho tiempo, he estado fungiendo como pastor gobernante en la iglesia. Entonces, he resumido varios meses ahí. Bueno, pero sin duda que el Señor trabajó con el corazón, ¿no? Con el orgullo y Uy, sigue sí, trabajando porque somos orgullosos y egoístas. Y no es sí, solamente una expresión, es una realidad, se ve a menudo. Y no hay mayor orgullo que el orgullo, y más dañino que el orgullo religioso, ¿no? sí, Con el que sí, batalló el Señor en su ministerio con los fariseos, escribas y saduceos. Tremendo eso, ¿no? Qué sí. bárbaro. Sí, eso es importante y me alegra que lo expreses también para que otros puedan este, pues la idea de esto es que otros se sientan acompañados y se sienten acompañados en las faltas también, en los pecados. Somos varios en eso, ¿no? Pero bueno, Sí. así es. Decime, Rudy, ¿qué disfrutas en tu ministerio hacer? Estás a tiempo completo, ¿verdad? En este momento no, en este momento tengo un trabajo secular y sirvo en la parte de pastor gobernante. Bien, En- pero ¿qué disfrutas hacer más en tu ministerio que otra? ¿Algo más que otro? sí, te voy a decir algo. También a veces uno se va con la imagen al inicio. Muchas veces yo pensaba también, ser pastor solo es predicar, pararte un domingo y mostrar, wow, qué bien habla este hombre, qué bonito dice, cómo toca el corazón. Y no.
con el tiempo me he dado cuenta que hay muchas cosas más. He sufrido, hemos tenido algunas cosas que nos han hecho sufrir por acá, algo similar a lo que hace poco conversábamos antes de comenzar a grabar. Y lo que más he disfrutado es que como tenemos la convicción que la palabra del Señor muestra que el gobierno de la iglesia es por una pluralidad de ancianos, Claro. he disfrutado tanto estar con estos hombres en donde juntos a veces hablamos, sufrimos y alguien ha llorado incluso. Lo que yo más disfruto en esta labor, Ricardo, es la compañía de estos hombres, Qué la lindo. compañía de Aarón y de Josué, porque no es una labor fácil y a veces alguien llega a menospreciarlo, llega a menospreciar el labor de trabajar con las almas. Entonces se necesita el apoyo cuando alguien no haya dado una convicción, que la Sí. palabra muestra que hay una pluralidad de ancianos, va a querer estar solo empujando cosas y no hay que sufrir solo todo esto. Y no hay que disfrutarlo solo tampoco. Claro. Aparte el cuidado, ¿no? Que tiene eso de rendición de cuentas, el cuidado del corazón, el tener a alguien que te está observando y viendo, ¿no? Eso es. Sí, sí, eso justamente porque, por ejemplo, hablo de mi caso, yo les he dado total libertad. Si ustedes ven algo, si algún día yo incluso veo mal a mi esposa o a uno de mis hijos, vengan y háblenlo abiertamente. Claro. Y de una conversación, de una de las grabaciones que tuvimos de Hombre Renovado con Daniel, tomé algo que él dijo y lo fui a hablar con mi esposa y le dije, si algún día vos ves que hay un pecado en mí, en el cual yo me esmero en permanecer, mira, ni siquiera me preguntes, anda donde Aarón y Josué y decirles, y quizás me voy a enojar, pero anda y decirles, para que ellos vengan y me confronten. Claro. Y esto es algo que nos ayuda. Tremendo. Qué importante que es. Estamos en Cristo y una vez que estamos en Cristo, eh, ningún dolor es tan malo que no querramos tener cuando nos damos cuenta de los beneficios que conlleva, ¿no? Eso. ¿Sí? Um, Rudy, igualmente, estando ya en estos años en el ministerio, si haces el rewind en la película del ministerio, podría decir, voy a empezar de vuelta y esto no lo haría, no volvería a hacer esto en mi ministerio, no tendría que, no miraría por esto algo especial, algo no necesariamente. Sabemos que Dios es providente y que Dios es soberano en todo, pero igualmente siempre nos planteamos cosas y ver. Sí, hay algo que desde hace muchos meses han dado en mi cabeza y es si ciertas conversaciones, en la forma como las conduje, las tuve que haber manejado de distinta forma. Porque recuerdo un caso particular, una familia que se movió de la iglesia, e incluso hablando una persona de esta familia de convertirse en ateo y muchas cosas, y con mucha carga por algunos aspectos políticos que pasan en nuestro país. Entonces, yo he rebobinado muchas veces algunas conversaciones y yo me he dicho, tuve que haber manejado distinto eso, o tuve que haber dado respuesta a su corazón en lugar de a su boca. Entonces, a veces me he planteado eso y eso me ha hecho llevar a que en otras conversaciones trate de no solo escuchar lo que alguien está hablando, sino que tratar de ver su corazón, la lucha que hay en su corazón, porque a veces nos enfocamos en dar respuestas a argumentos, sobre todo cuando alguien quiere hacer apologética, dar respuesta a esto, pero al final todo nace del corazón. Claro. Y eso me lo he replanteado muchas veces. Tuve que haber conversado o respondido de esta u otra forma esta pregunta. Qué cosa, ¿no? Es el génesis de todo, es el corazón, ¿no? De la persona y que uno lo pueda manejar eso. Pero bueno, es bueno saber que uno tiene que cuidar los labios siempre en la boca, tiene que Sí. tener cuidado y siempre de alguna forma uno va a volver hacia atrás y decir, lo tenía acá. Pero ayuda ya a estar preparado en estas cosas, sazonar con Sí. sal, con gracia
la palabra, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué, qué estás predicando ahora cuando predicas, Rudy? Sí, cuando estoy predicando ahorita me he enfocado en hacerlo el Evangelio de Juan, Mm, así que como la carga la está llevando Josué en este caso, porque nos reunimos, platicamos que se va a enseñar a la iglesia y se planifica. claro, Vamos de forma expositiva y solo en alguna ocasión, cuando sea necesario, se hace temático. sí. Entonces, estoy con el Evangelio de Juan, es un evangelio que me ha gustado Mm, siempre y suelo leerlo todos los años, pero varias veces, un capítulo al día. sí, Y no sé, quizás lo leeré unos 3, 4 veces al año. Entonces correcto. Sí. dije, bueno, voy a preparar una serie de enseñanzas para cuando sea mi turno. Entonces ahí estoy aún en el capítulo 1. Sabes que yo enseñé el Evangelio de Juan y el último sermón, me agarró en la pandemia. Lo tuve que Ah, grabar, no tuve la congregación, pero uh, fueron casi 3 o 4 años de enseñanza y el último sermón me agarró ahí. 3 o 4 años, buen Sí, tiempo. 112 sermones fueron de Juan. Eso, Wow. llevó tiempo, sí. Y son pocos según los entendidos en el Evangelio de Juan. Pero el No, último es que, sermón era como para, si uno tiene orgullo de algo, que no había, pero que yo sé, pero querés tener la congregación ahí y nada, y me decirle, amas, hemos terminado. me amas. Sí, es lo último ya, bueno, pero el Señor sabe. Pero es precioso el Evangelio de Juan, sin duda que sí. Am, que, ah, ¿Recomendás algún libro sobre lo que estás estudiando o algún otro libro que estás leyendo? Sí, A mí me gusta, pues me recomendaron uno cuando tuve la entrevista con Jacobis. Ahí al toque ya compré el libro de Reinicia tu vida, de David Murray. Ah, está ok. buenísimo. Muy En bueno. serio, no lo he leído. Oh, muy bueno. Ya el título llama la atención. Sí, sin Muy duda. bueno. Sí. Mira, ahorita me estoy apoyando principalmente en unos comentarios que hizo J.C. Ryle. Mm, Él comentó sobre todos los evangelios. Ah, por ahí está, justo. Y sí, entonces me estoy apoyando en unos comentarios que también hizo Arcis Sproul sobre el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Y hay otro, son varios autores, Exaltando a Jesús en Juan. Son varios autores que hay ahí, principalmente. Y ujú. luego el resto de mi lectura ahorita está un poco dominada por algunos temas de la Reforma Protestante, pero sus consecuencias en España, porque estamos tratando de sacar una serie de artículos para soldados en octubre por el mes de la Reforma, entonces Claro, a veces está olvidado lo que pasó en España. sí. Tú entendés inglés, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. Am, el, el- Uno de los mejores comentarios y herramientas de uso para el Evangelio de Juan es el de D.A. Carson. Es recomendado, recomendado. D.A. Carson, el Evangelio de Juan, es del comentario de Pillar Commentary. No está en español, creo, pero es muy bueno. listo. Tiene también en Mateo, pues yo lo tengo acá, pero el de Juan es recomendado. Leon Morris también, Listo, hay otro de Leon Morris, también es de Evangelio de Juan, sí. Qué bárbaro. listo. Bueno, qué lindo, ¿no? Que estás leyendo eso y que es bueno tener referencias sobre eso. Eh, bueno, la vida del pastor no es solamente predicar y orar también, y eso está en el libro Reinicia tu vida, es bueno el esparcimiento. Cada uno lo hace como le parece, pero ¿tenés algún entretenimiento, algún hobby, algo que te gusta hacer que, que honra al Señor, ¿no? Porque todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Sí, fíjate que en cuanto a deportes me gusta mucho el fútbol, Ajá, fútbol, soccer. sí. Ah, obviamente, Acá estamos de fiesta. sí, felicidades, ya era hora, 28 años. Ah, sí, Sí, me gusta mucho el fútbol, soccer. Y entonces cuando puedo, lo veo hace algún tiempo, no lo juego,
porque todo esto de pandemia vino a complicar las cosas y así. Pero eso es lo que suelo ver. Sin embargo, en los últimos fines de semana, creo que llevaremos 4 o 5 sábados con mi esposa. A nuestros hijos le damos homeschool. Entonces ya iba a iniciar el año y mi esposa dijo, quiero que les pintemos el espacio de la casa en donde les damos clase. Entonces lo pintamos. Yo primero, ay no, bueno, pintémoslo. Y me gustó. Y bueno, le dije, pintemos toda la casa. Y hemos estado cada sábado pintando distintas secciones de la casa. Creo que ahora tenemos un 75% pintada. Mira. Y hemos ido remodelando, colocando algunas cosas. Y eso ha sido un hobby que me ha dado mucho gusto porque noto en mi esposa cómo se siente cómoda, alegre al ver que la casa está cambiando y sobre todo en la cocina que pudimos colocar algunas cosas que ella quería de esta forma. Termino, hoy todavía ando con dolor hasta en el pelo, pero... Yo no tengo ese problema. Es la providencia del Señor. Claro, totalmente. Pero me está dando mucha satisfacción, mucho gusto. He estado disfrutando de esa parte. Y hay algo que solemos tener también. Ayer o anteayer, mi hijo preguntaba, ¿cuál es nuestra tradición familiar a mi esposa? Y él hacía ver que hemos tomado los viernes en la noche y sábado en la noche de ver películas. Y nos tiramos a un colchón en la sala y nos acostamos ahí. Cada vez los niños crecen más, cada vez no sé cómo cabemos en ese colchón. Levantarse duele más cada vez, sobre todo si has estado pintando todo el día. Entonces, eso es un hobby que hemos tomado, que disfrutamos. Mira qué bien, qué bueno, qué lindo. Y te iba a preguntar, ya que estás ahí con el tema de las cosas que le gustan a tu esposa, eso, ¿qué significa tu esposa para tu vida? Yo sé que tu esposa, tu compañera, tu amiga, ¿no? Pero ¿qué puedes decirme para tu vida, para tu ministerio? ¿Cuán importante es ella? Sumamente importante. No sé si conoces a este pastor de Estados Unidos, presbiteriano, Kevin DeYoung. Sí. Ok. No lo conozco personalmente, pero digo, he leído. ¿Sabes quién es? Sé que se parece un poco a esto también acá, pero Está bien. Sí. Está bien. Y pues hace un tiempo platicaba y decía Aarón, uno de los pastores de la iglesia, porque Aarón es ordenado por la iglesia en la cual sirve Kevin DeYoung allá. Ajá. Y que decían, este hombre cómo hace tantas cosas, es un montón de cosas. Entonces vieron una foto donde está la familia, están como 9 hijos que tienen, y le decían por esto, y señaló a la esposa. Y es que la esposa es tan importante en esta labor, ya que ella tiene que renunciar, mi esposa tiene que renunciar a veces a un tiempo para que vaya y yo me prepare para un sermón, para que vaya o me prepare si tengo que dirigir la liturgia de adoración. Claro. y prepararme para que lea, para que estudie algunas cosas, para recibir personas o para ir a visitar a algunas personas. Seguro. Y sí, también ella en la casa, ok, tener visitas, recibir visitas de la familia, de la fe, de la iglesia, y estar dispuesta en ningún problema a cocinar, a servirles, estar ahí. Ella realmente me ayuda un montón, significa mucho en la labor ministerial y significa mucho también en la vida familiar. A mí me da una paz, a veces, tal cosa, ¿no? Ya está. En serio, sí, ya. Entonces, nos ha ayudado tanto y sobre todo, no sé si te he comentado, mi hija tiene 6 años, va a cumplir en agosto 6 años. Y desde 2 días antes de cumplir 3 años fue diagnosticada con diabetes tipo 1. Entonces, eso hace bien difícil las noches sobre todo y muchas cosas más. Y nos ha llevado por un camino de sufrimiento y preocupación en donde el Señor nos ha ido formando. Y aún con esa carga, porque es carga, es difícil a veces,
la preocupación. Mi esposa no ha tenido ningún problema en, ok, yo voy a ocuparme en este momento, estudiamos esa parte y vamos a atender personas. Es sin duda Mm. una ayuda invaluable. ¿Cómo se compone tu familia entonces? ¿Tu esposa y dos personas? Dos, mi esposa, dos niños, Benjamín, que tiene 8 años, y Abigail, que está a punto de cumplir 6. ¿Esperan otros hermanitos más adelante? Fíjate que es un tema que hemos conversado Mm. y no sabemos aún porque creo que en estos años desde que mi hija fue diagnosticada hemos envejecido más porque demanda más tiempo, hay que estar Claro, noche levantándose. Entonces a veces eso nos da un poco de temor claro. el decidirlo, ¿no? Y lo hemos estado conversando. Incluso en su momento habíamos conversado el tema de una adopción también. Pero Ujú. bueno, vamos a ver lo que diga Claro, el Señor claro, en su providencia. sin duda que sí. Uno no puede saber nunca, el Señor conoce cada cosa, pero siempre estamos abiertos, ¿no? A lo que el Señor. Así es, así es. Hay algo en tu vida que te causa mucha tristeza? Siempre lo hacemos, hago esta pregunta sabiendo que uno es agradecido al Señor, pero algo que te haya causado mucha tristeza en tu vida, un recuerdo triste o actual que te causa mucha tristeza en el ministerio, en tu vida en general. Sí, um, uno ama mucho a muchas personas y aunque estas no sean de tu núcleo familiar. Ujú. Y algo que me causa mucho dolor es ver cómo personas que amo mucho dentro y fuera de mi núcleo familiar, familiares cercanos, viven de formas abiertamente pecaminosas. Mm. Y, y ellos lo saben. Y eso duele ver cómo lo lleva a dañarse. Duele ver cómo está en una carretera directa a una condenación eterna. Mm. Entonces, duele bastante pensar en eso, sobre todo cuando se piensan que son pecados en donde sabemos que ante el Señor todo pecado nos separa de Él, pero hay unos más grotescos que otros. Mm. Entonces pensar que estas personas que uno ama están en algunos pecados que son Sí. complicados. Eso me causa mucho dolor y, y a la vez no queda más que confiar en la providencia del Señor y encontrar gozo en todo esto. Sí, el pecado hace mucho daño, el pecado causa mucha tristeza, es engañoso, es cruel, Mm, no da descanso, no da tregua, sí, engaña, entristece y tergiversa todo y afecta a las vidas, la iglesia, afecta a muchas cosas, ¿no? Pero en la vida de un pastor, sí, es un golpe grande cuando esas cosas se atraviesan en el ministerio y a veces duran por años, ¿no? En sí, algunos casos, el dolor es más si están allegados al Evangelio, si son personas cristianas y no están caminando como corresponde. Bueno, Rudy, la última pregunta es la pregunta de rigor para todos, que no todos necesariamente contestan inmediatamente, pero la realidad es que nos va a llegar. Yo estoy más cerca que vos, me parece, por edad, pero este, si el Señor te llama antes de llegar a la Argentina, si el Señor te llama a su presencia mañana y tenés que dejarle algo al pastor que viene atrás, a aquella persona que está esperando que no te vayas sin que le des un aliento final, un consejo final, como el que Pablo le dio a Timoteo. Vamos, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo.
¿Hay algo puntual que dirías a esa persona que le podría dejar este es mi legado para vos? Quizás no le diría, eh, es esto, pero creo que lo que cada pastor debe de dejar como legado al siguiente pastor es una iglesia más fiel al Señor de lo que encontró Mm, a través de la predicación, de la enseñanza, de la visita, de la oración. Creo que cada pastor tiene que esforzarse porque los que vengan atrás se encuentren así. Yo recuerdo una conversación que tuvimos con Daniel, no sé si fue una grabación de Hombre Renovado. Él mencionaba acerca de Richard Baxter, el ujú, famoso pastor, ¿verdad? Y que una vez, yo no sabía ese dato, o no lo recordaba, que una vez él dijo que todo su ministerio pastoral, el cual fue enorme, que sabemos el impacto que tuvo, no hubiese sido posible en esa ciudad donde él estaba, sin la labor del pastor que estuvo previamente. wow. Y no sabemos el nombre de ese hombre. Mm, Entonces, creo que esforzarse porque los que vengan adelante sí, encuentren una iglesia fiel, que sea no tan difícil guiarles hacia el Señor, debe ser sería un buen legado. mm, excelente, excelente. Me hiciste acordar creo que fue Hudson Taylor, que tuvo un ministerio de mucho fruto en la China, pero antes de él hubo un pastor, si no me Sí, equivoco, que no tuvo nada de fruto, pero estuvo fiel ahí. Se quedó. Y quién sí, sabe eso, ¿no? Sí, está bueno que en nuestros púlpitos pudieran, un próximo pastor encuentre las manchas de las lágrimas, ¿no? Si es necesario, sí, de la tarima gastada de haberlo usado tanto el púlpito para predicar y sí. enseñar, los bordes del púlpito gastados Ah, por la sudoración, ¿no? De la pasión de predicar, pero que se ha enseñado la doctrina. Qué bueno es ese ejemplo, Rudy. La verdad que disfruté la conversación con un hondureño ahí de Tegucigalpa, y te agradezco mucho por darme este tiempo y espero que Dios realmente siga sosteniendo tu vida y tu ministerio y que esta conversación que tuvimos pueda ser usada por el Señor para otras personas. Que, sí, Ricardo, gracias por tu invitación. De verdad también lo disfruté y acabo de ver el reloj, no sabía que había pasado tanto tiempo. no, yo ni lo miro nunca, pues si me pongo a mirar, no, pero está perfecto, está perfecto. No es un problema eso. Igual ahora, después de cámara, charlamos y nos despedimos bien, Claro, pero aquí es la despedida oficial para la gente que está viendo. Así que te mando un saludo grande, Rudy. Que Dios te bendiga. Saludos a tu familia. abrazo, Ricardo. Nos vemos. Chao, chao.